que va a ir sobre un momento tremendo. La América virreinal. Vamos a ir a América. ¿En qué momento? ¿Qué necesidad? Madre mía. Por un lado, vamos a tener a don Carlos Martínez So, que por problemas de salud va a entrar, como el año pasado, por ejemplo, entró Geoffrey Parker por un sistema de videollamada, al cual le agradecemos, porque está haciendo unos esfuerzos. Y luego vamos a tener también a don Carlos Leáñez y a don Alfonso Borrego, muy conocido también. Y esta mesa la va a intentar coordinar, llevar a tiempo realmente el gran decano de estas jornadas, el único que ha estado en las 6, Vicente González Olaya, de la canallesca del país. Te queremos, Vicente. Muy buenas a todos. Nuevamente estamos aquí. Estoy aquí por sexto año consecutivo. Ya ha sido casi un clásico de estas jornadas. Y voy a intentar moderar una mesa que me parece súper interesante, que son los virreinatos. Como llevo 6 años, me voy a arrogar 3 minutos para contarles una pequeña anécdota personal que va a servir como introducción a la gente que de verdad sabe de todo esto. Hace un par de años recibí un encargo muy extraño de una sociedad que se llama Spanish Council. Es una sociedad que se dedica a conectar la cultura o a mantener la cultura hispánica en Estados Unidos. Me pidieron escribir la pequeña biografía de una persona que no había oído en mi vida, seguramente ustedes tampoco, pero que en Estados Unidos es un personaje fundamental en la historia de California. Lo primero que hice fue buscar en Google cuántas calles tenía en España, qué monumentos había en España, y descubrí que no había absolutamente ninguno. En cambio, esta figura ocupa su estatua, ocupa la Plaza Mayor de Los Ángeles. La Plaza Mayor de Los Ángeles se llama La Placita, no se llama The Square ni nada, se llama La Placita de Olvera. Eso me hizo meterme en el mundo que yo desconocía completamente, que era el mundo de los virreinatos en el siglo XVIII. Este hombre se llamaba Felipe de Neve y recibió una orden real que fue mantener más de 1.100 kilómetros de costa de los ataques de franceses, ingleses y sorprendentemente rusos, aparte de tener que enfrentarse con las tribus indígenas que vivían allí. En aquel momento habría unos 10.000 guerreros viviendo en lo que ahora son lo que es la costa de California. Este hombre, que era un ilustrado, otra de las mesas hablaremos de la ilustración, hizo algo que bastante sorprendente. Para defender 1.100 kilómetros de costa tenía 166 soldados, vamos, 4 filas de las personas que puede haber aquí. Él hizo algo increíble, que fue, es el creador, del ejército, de la semilla del ejército mexicano. Hizo algo que solamente una cultura como la hispánica pudo hacer, que fue integrar a los indígenas dentro del ejército y además los convirtió en alcaldes de las ciudades que él iba construyendo. Los Ángeles, el inicio de Los Ángeles son 13 familias. De las 13 familias, 11 eran indígenas. Los nombres de estas familias se guardan en Los Ángeles porque son los fundadores de una de las mayores ciudades de Estados Unidos. De Neve construyó, creó Los Ángeles, creó San José. Esas ciudades que ustedes ven en las películas de Hollywood son la huella de un hombre, de un ilustrado que fue capaz de forjar California. Es el 4º gobernador de California de la historia, antes que Schwarzenegger, por ejemplo, o Ronald Reagan, ¿no? La importancia
de este personaje lo traigo a colación porque me hizo darme cuenta de la importancia de los virreinatos en la historia de España. Pensamos que el siglo XVIII es un siglo de decadencia y no lo es en el caso de España, en lo que es México y Estados Unidos. Yo les voy a presentar a las tres personas que tenemos con nosotros hoy, que son gente que de verdad saben. El primero es Carlos Martínez Sou, que es historiador, emérito de la Real Academia de Historia. Por cierto, me ha encantado el reportaje, o no sé cómo llamarlo, de Academia Play, me ha parecido estupendo. También tenemos con nosotros a Carlos Leáñez, que es filólogo, que es hispanista, y luego tenemos también a una persona muy mediática, que ustedes conocerán porque se ha hecho bastante famoso en España a raíz de sus investigaciones. Esta persona es Alfonso Borrego, saben ustedes que es descendiente, es bisnieto de Jerónimo, y es una persona que nos parece muy interesante también porque él se hizo una pregunta una vez y a partir de ahí pues consiguió encontrar la verdad, que es: ¿de verdad que la historia que nos están contando es la historia real? Y yo, bueno, pues simplemente pues un honor estar aquí, un honor estar con ustedes y con nuestros tres invitados. Vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, ¿no?, que es Carlos Leáñez, que es profesor, es hispanista, es filólogo y un experto de primera línea en el mundo de los virreinatos. E hispanoamericano. Vengo del otro lado del océano. Bueno, muy bien. Yo no sé si está puesta mi presentación. No, de momento no. Voy a ver si nos la pueden poner. No sé si la pueden poner, por favor. ¿Es posible o no es posible? Ahí está, profesor, ahí está. Muy bien. Bueno, yo voy indicando a la persona cuándo cambiar. Bueno, ante todo, agradecer a Javier la maravilla de este evento y a todas las entidades que participan. Yo voy a hablar de un tema muy particular y de un caso muy emblemático de la leyenda negra en Hispanoamérica, que es el caso venezolano, por lo demás muy representativo de lo que es la leyenda negra en general en Hispanoamérica y que padecemos de una manera muy aguda. Segunda lámina. Sí, perfecto. Este libro es la antítesis de Academia Play. Este es lo que encabeza el libro que se utiliza en la educación secundaria venezolana. Su tiraje fue de 500.000 ejemplares. Está disponible en la web. Y esto es el material que utilizan los maestros para enseñar o adoctrinar a los muchachos en un credo absolutamente mítico. Imagínense ustedes esta introducción para un libro de historia. Los indios viven al lado de la tierra, duermen en paz sobre su pecho. Los indios, santos, perfectos, armónicos. Segundo párrafo. Los blancos, es decir, los españoles, pasan sobre ella aplastando sus gracias. De ella solo toman sus frutos. Ya está por un lado un bloque armónico, por el otro lado un bloque depredador, y eso es lo que va desarrollando todo el libro. Y ojalá fuera solo el libro, los chistes, las plazas, las autopistas, las conversaciones de familia, todo está impregnado de esto. Esto circula en la mente de muchísimos hispanoamericanos y yo me atrevería a decir del 95% de los venezolanos por experiencia propia. Entonces pasemos a la próxima, por favor. Voy a contarles ahora un aterrizaje concreto de esto. ¿Qué genera esto? Lo que vimos en la lámina anterior. Genera autoaborrecimiento, porque nosotros somos, ante todo, hispanos, siendo que la religión y siendo que la lengua son factores absolutamente clave de una cultura. Y esos factores nos vienen de España. Nosotros somos hispanos, pero vivimos en negación, ¿no?
Este autoaborrecimiento, ¿cómo se manifiesta? Voy a hacer, permítaseme lo siguiente, autobiográfico. Yo en 1969, tenía como 11 años, llegué a Ginebra y contra mi voluntad. Yo quería estar en Venezuela, pero bueno, llegué a Ginebra por circunstancias familiares y llego a mi primer día de clases, donde yo no hablaba francés, y llego a un salón donde hay 15 personas y veo que la profesora está pasando la lista y de repente hay un nombre que ella menciona y digo, este debe hablar español. Este pobre muchacho no sabía lo que le esperaba. En el recreo me encargué de preguntarle lo siguiente: ¿tú hablas español? E inmediatamente, apenas dice sí, yo detecto dos cosas: que habla español, pero además es español. Y yo tengo introyectada la lámina anterior. Adivinen lo que les dije, lo que le pedí que hiciera: que pidiera perdón. Obvio, pero es que esto no es una invención de López Obrador. Esto es una cosa que está inoculada. Y yo en 1969, en una casa, viniendo de una casa nada antihispánica por lo demás, pues, ¿qué ocurre? Que yo le digo, pero ¿cómo fue posible que ustedes hicieran todas esas monstruosidades? Es decir, pide perdón. Y claro, yo le llevaba como una cabeza, yo era el más alto de la clase. Entonces le pide perdón. Y el pobre muchacho me miraba como quien viera un loco. Porque, en efecto, yo estaba loco. Y en Hispanoamérica, muchísimos, lamentablemente la mayoría, estamos locos. Porque vivimos desde la negación de nuestro ser hispánico y por lo tanto no vivimos. Por lo tanto, estamos en el desatino permanente. Bien, entonces esta alucinación inducida tiene, pasemos a la siguiente lámina, que dice paraíso, infierno, ¿está ahí? Sí. Bueno, básicamente, ¿cuál es el mito? Porque esto es un mito totalmente instalado para justificar las repúblicas y para justificar la ineptitud total de nuestros gobernantes durante 200 años, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de un mito fundacional, justificativo de las llamadas independencias y exculpatorio de los gobernantes actuales que todavía siguen echándole la culpa de todo al Imperio Español. El otro día, López Obrador, que es emblemático en esto, dice, pues, ¿por qué hay corrupción en México? Híjole, fueron los españoles. O sea, y yo le digo, oye, hermanito, pero ya pasaron 200 años. ¿Y qué tal? ¿Tú no habrías podido hacer algo para mitigar esto? No, pero la víctima y el hecho de ser víctima tiene muchas ventajas en la vida, ¿no? Bueno, en definitiva, ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo se compone este mito? 4 etapas. La primera es el paraíso. Paraíso indígena. Santos indígenas en el paraíso. Segundo, el infierno. Demonios españoles. Tercero, redención. Ángeles redentores. El arcángel San Miguel encarnado en Simón Bolívar. Cuarta etapa, vuelta al paraíso. Es un relato cíclico. Es decir, en Hispanoamérica se piensa, mucha gente piensa que el paraíso es posible, porque lo fue. Como lo fue, puede volver a hacerlo. Y eso nos lleva a un desvarío en lo político y en todo tipo de cosas verdaderamente impresionantes, ¿no? Bien, pasemos entonces a la siguiente lámina. Vamos a ver. Muy bien. ¿Quiénes somos nosotros? Aquí, esta lámina en el mito de lo que se trata es de establecer quiénes pueden hablar en primera persona del plural. Nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los indígenas. Los indígenas. Única y exclusivamente los indígenas. Oye, me parece que esto es por lo menos discutible, ¿no? Pero bueno, esto es una narración en donde se trata de establecer, este mito trata de establecer 2 bloques, ¿no? Uno bueno, uno malo, un nosotros y un ellos. Entonces,
En esta etapa se establece el nosotros. Nosotros vivíamos en armonía. Bueno, si hubiesen vivido en armonía, la verdad es que Hernán Cortés y a toda la empresa de conquista, etcétera, etcétera, habría sido extremadamente dificultosa. Justamente el factor al llegar que constatan los castellanos es que hay una discordia y unas rencillas que son explotables políticamente y que facilitan la labor. Entonces, pero el mito es, nosotros vivíamos en armonía entre nosotros, las tribus, y con la naturaleza. Eran una especie de desarrollo sostenible avant la lettre, ¿no? Y sin penurias. Ojo, es decir, hay una versión también como de abundancia, sobre todo en Venezuela. Eso en Venezuela es clarísimo, una versión de paraíso pletórico, ¿no? De plátanos. Uno básicamente suelta la mano y agarra el fruto, ¿no? Ahora, ¿cuál era la realidad? La realidad es que en América había unos problemas de ingesta calórica brutales. La realidad es que la introducción del arado hizo aumentar la productividad de la tierra 20 veces. La introducción de la rueda facilitó cantidad de cosas. Las bestias de carga que no había facilitaron cantidad de cosas. El caballo, no voy a hacer la lista, pero lo que el hombre americano estaba lidiando con la naturaleza desde tiempos relativamente recientes con respecto al bloque afroeuropeo asiático. Y por lo tanto, su doma de la naturaleza, que era además de norte a sur, con altitudes muy, muy distintas, con poca comunicación entre ellos, era muchísimo más complicada. Por lo tanto, el hombre americano estaba más atrasado, claramente hablando. Pero no es un tema de inferioridad, sino que básicamente tenían apenas 15.000 años en el territorio. Demasiada geografía muy diversa. Y la lidia con la naturaleza es compleja. Pasemos a la siguiente lámina. Este paraíso que veníamos narrando es interrumpido por la llegada del ellos. Yo soy otra cosa, yo soy puro. Yo soy indígena y soy puro y en armonía. El factor disruptor necesario para dinamizar toda narrativa son ellos. ¿Quiénes son ellos? Pues los españoles. ¿Y qué hicieron? Todo lo que está aquí es mentira. Todo lo que está ahí señalado es absolutamente mentira. Nos invadieron a Venezuela, invadieron a México. Pero es que eso no existía. Sí, ¿cómo van a invadir México? ¿Cómo van a invadir Venezuela? Si más bien ellos generaron las circunstancias político-culturales que terminaron dando con esas organizaciones político-territoriales. Destruir, robar, matar y violar. Bueno, no me voy a detener en esto. Me imagino que aquí estamos todos claros que la leyenda negra es eso, una leyenda. Pero yo sí diría nada más 3 cosas. España fue a América a entregar lo que era más valioso para ella, Dios. En segundo lugar, lo que podía ser más preciado para ella, su propia sangre en el mestizaje. Y en tercer lugar, con una voluntad no de minero o de comerciante de puertos que va a montar factorías, sino tierra adentro, fundando en los primeros 50 años una prodigiosa red de ciudades y generando una transferencia de tecnología absolutamente asombrosa que pone en marcha una nueva civilización, un pueblo nuevo. Sigamos con la lámina siguiente. Ahora, como lo anterior era tan horrendo, hacía falta la generación de redentores. Por cierto, redentores prácticamente todos blancos, hijos de españoles, ¿no? Curiosamente, ¿no? Curiosamente. Entonces, la redención, que por cierto está siempre inconclusa, está compuesta por libertadores o revolucionarios, ¿no? A veces se llaman libertadores, por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, en el siglo XX se llaman revolucionarios, pero básicamente son gente con ideas desquiciadas y desquiciantes
que piensan acabar con todo, que no tienen nada preparado y que lo que hacen es generar caos. Bueno, en la lámina que ustedes verán, que es muy, muy curiosa, esto circuló en Venezuela en todas las escuelas, de nuevo hace falta Academia Play en Venezuela, y en toda Hispanoamérica. Aquí en vez de Academia Play, lo que tenemos es esto, ¿no? En los colegios, imágenes como esta, en donde está Jesucristo, nada más y nada menos, mirando benevolente a Simón Bolívar, que es el gran libertador, entregándole al legatario de la espada de Bolívar, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, para que su espada recorra América Latina, para luchar contra el imperialismo de turno. Siempre hay un imperialismo por ahí que nos hace imposible todo, que nos agobia y contra el cual, bueno, como que preferimos seguir siendo víctimas en vez de realmente tomar actitudes conducentes. Sigamos con la próxima lámina. Básicamente, bueno, sí. El final del mito es la vuelta al paraíso. Se puede, hubo un paraíso y podemos volver a él. Y esto, la frase típica de esto es venceremos en los discursos políticos. Ustedes lo habrán oído, venceremos, ¿no? La toma del cielo por asalto, etcétera, etcétera. Bueno, lamentablemente, lamento comunicar a esta ilustradísima concurrencia que la naturaleza humana es más bien la de ángel caído y que, bueno, los esquemas políticos tienen que conformarse realmente con objetivos un poco más mediocres, porque si no corren el riesgo de volverse totalitarismos sobre la base de que yo tengo la verdad y estoy iluminado y como hubo un paraíso estoy obligado a volverlo a imponer, ¿no? Y eso, bueno, se manifiesta muy claramente en todo el ethos revolucionario hispanoamericano. Este factor predispone a quimeras, a delirios y autoritarismo, ciertamente. Porque, repito, nunca hubo paraíso precolombino y los objetivos políticos, bueno, son cosas más bien de cierta mediocridad si queremos que haya algo de libertad. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Básicamente, ¿qué fue lo que ocurrió de verdad? No hubo nunca paraíso. Lo que hubo fue una reconexión de la humanidad. No hubo nunca un infierno. Lo que hubo fue la unión del mundo y la fundación de un pueblo nuevo. No hubo nunca redención. Lo que hubo fue división. División de algo que venía cociéndose a fuego lento y que tenía unos esquemas jurídico-antropológicos más bien conducentes. El tema es muy complejo meternos en el tema de las independencias, entre comillas, ¿no? Pero básicamente se trata de el aire de los tiempos, que llega el aire de los tiempos, llega la coyuntura napoleónica y bueno, todo se descoyunta, pero Hispanoamérica venía en una senda de prosperidad. Venezuela, concretamente, era el paraíso del café y del cacao. Y venía con una prosperidad impresionante, un crecimiento de la economía brutal. Y sin embargo, ahí nace Simón Antonio de la Concepción y no sé cuánto Bolívar y tal. ¿No? En fin. Bueno, y por último, la vuelta. La vuelta es en realidad lo que podemos hacer nosotros los hispanoamericanos. No es la vuelta al paraíso, pero sí podemos propiciar eventos centrípetos que vuelvan a hacer que tomemos nota de que somos familia y que si como familia hacemos cosas juntos, nos va a ir mejor porque vamos a poder tener algo de soberanía, cosa de la cual carecemos en absoluto. Es decir, los países hispanoamericanos no han sido directamente colonizados después de la llamada independencia, sencillamente porque resulta muy caro y ya somos suficientemente obedientes y buenos clientes. Pero nosotros en Hispanoamérica no tenemos verdadera soberanía. Y la única manera de tenerlo es adquiriendo otras dimensiones, ¿no? Muchas gracias, profesor.
que quiera cortarle, pero vamos un poco apretados de Vamos tiempo. resumiendo y estoy en la última, Sí. en la última lámina. Básicamente, el autoodio que tenemos en Hispanoamérica al negar nuestra condición hispana genera fragmentación, alienación y exculpación. Fragmentación, porque como no nos vemos como familia, los hispanoamericanos realmente no nos conocemos, no conocemos España, no conocemos la historia, y lo que conocemos es un mito degradante y que nos desvía realmente de toda posibilidad de atinar. Pues bueno, esto genera impotencia. No nos vemos como familia, por lo tanto, el autoodio genera fragmentación. El autoodio genera alienación. Ay, qué lástima que no nos colonizaron los ingleses. Qué lástima que no somos gringos. Qué lástima que no somos franceses. Qué lástima que no somos indígenas puros. Por Dios. O sea, nosotros somos un pueblo nuevo. Y por lo tanto tenemos que tenemos que tomar nota de eso y generar las instituciones que realmente se ajusten a nuestra talla. Y por otro lado, el inmenso valor para las instancias dirigentes actuales es la exculpación. Básicamente, siempre, bueno, Maduro es emblemático de esto, López Obrador también, pero acabo de oír unas declaraciones hace una semana del ministro colombiano de Cultura. Es que todos dicen lo mismo. Todo es culpa de España. Y yo digo lo contrario. Gracias, España. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Espero que Nicolás Maduro no haya escuchado esta conferencia porque tendrá que volver a Caracas a seguir dando clases en la universidad. Hemos dejado antes al catedrático Martínez Show con la palabra en la boca porque teníamos problemas de conexión y vamos a intentarlo otra vez. ¿De acuerdo? Profesor. ¿Hablo? Sí, estamos escuchando. Vale, muchas gracias. Pues voy a ver si ahora se me entiende. Yo he tenido durante todo el tiempo anterior una conexión con ustedes siempre entrecortada, sobre todo de sonido más que de imagen. Pero ahora yo voy a hablar yo hablo desde un teléfono móvil y por lo tanto es muy posible que no haya él. ¿Puedo hablar? Por supuesto. Vale. Bien, yo decía que el siglo XVIII español, el primer siglo de los Borbones en España, es la última edad de oro del Imperio Español. Y que eso significa que es la época de la máxima expansión territorial. Expansión por Luisiana, luego por Florida. El Tratado de San Ildefonso nos concede Sacramento y sobre todo la expansión desde el apostadero de San Blas y a través de las misiones que nos lleva a la fundación, pues San Diego y Monterrey, San Francisco y Los Ángeles, etcétera. Eso es un sistema nuevo implantado, que es el sistema de misiones y presidios, y con esto llegamos por el mar hasta el punto clave de Nootka, donde se produce el encuentro conflictivo con los ingleses. Por el sur también hay expansión, llegamos a la isla de Pascua en el año 1770, llegamos a la isla de Tahití en 1775 y las misiones se expanden por el sur, por Mocos chiquitos y la Guaranía, es decir, por Paraguay. Un segundo elemento de expansión es la reforma de la administración borbónica. Se procede a crear dos nuevos virreinatos. El reinato de Nueva Granada entre 1717 y 1739 y el virreinato del Río de la Plata en 1776.
Se crean nuevas audiencias, entre las cuales las más importantes son la de Caracas en el año 76, Buenos Aires en el año 85 y el Cuzco en el año 87. Se crea un nuevo sistema defensivo para la América Española. Por mar se crean 8 apostaderos, el más importante de los cuales es el ya citado apostadero de San Blas, para apoyar la defensa y la expansión en el Océano Pacífico. Se crea un sistema de fortificaciones cada vez más amplio, cada vez más robusto y por lo tanto con más posibilidades de defensa que en siglos anteriores. Se crea por primera vez un ejército regular, formado por soldados llamados fijos y expedicionarios. Los fijos nacidos en América, los expedicionarios enviados desde España. Se crea una institución fundamental para la defensa de la frontera norte, la Comandancia General de las Provincias Unidas en 1776. En otro aspecto, en el aspecto económico, quizás el aspecto a destacar, dado el poco tiempo que tenemos, es la renovación completa de la carrera de Indias, es decir, del comercio entre España y América. Aquí esto se concreta en el Decreto de Libre Comercio de 1778, que da lugar a la posibilidad de comerciar entre 13 puertos, 13 poblaciones españolas con otras tantas o más poblaciones americanas, y digo o más porque se va ampliando el número de puertos americanos con los cuales se puede comerciar libremente, con lo cual se produce un avance enorme de los intercambios entre España y América, intercambios comerciales. Otro aspecto importantísimo de esta expansión del siglo XVIII es la Ilustración, la aparición de las luces. Esta aparición de las luces también puede concretarse de diversas maneras. Se crean nuevas universidades, entre ellas la Universidad de San Jerónimo de La Habana, Santa Rosa de Caracas y la Universidad de Santiago de Chile. Se crean otros centros de enseñanza superior que se colocan al lado de las universidades, como jardines botánicos, observatorios astronómicos, colegios de cirugía, etc. Hay un desarrollo extraordinario de la prensa que sigue más o menos las pautas de la prensa metropolitana. Se crean se crean por primera vez también en América las sociedades económicas de amigos del país, siguiendo también las pautas metropolitanas. El número al que se llega es el número de 15, siendo la primera la de Manila en Filipinas y después siguen otras 14. En arte todo el mundo sabe que el siglo XVIII es el apogeo de ese maravilloso barroco virreinal que todos admiramos. Las expediciones científicas son un aspecto básico de esa expansión cultural. Citarlas es una cuestión de manual, pero bueno, las cito muy brevemente. Tenemos la expedición botánica a Perú y Chile, la expedición botánica al Reino de la Nueva Granada, la expedición botánica al Reino de la Nueva España y sobre todo la gran expedición Malaspina, que es una expedición estilo la expedición del capitán Cook, que lleva una plantilla extraordinaria de científicos como Bauzá, Henke, Luis Ney, Pineda, etcétera, y una cantidad también de ilustres pintores, Brambilla, Ravenet, Tomás de Suria, etcétera. Por último, hay una expedición de la cual se ha hablado mucho porque es un timbre de gloria de esta expansión española en el siglo XVIII, que es la expedición filantrópica de la vacuna. La expedición filantrópica de la vacuna es capitaneada por dos médicos, Francisco Javier de Balmis y José Salvaño, y que lleva la vacuna por toda América e incluso llegan con esta vacuna a las Filipinas, a Macao y a Cantón en el gran reino de la China, el imperio de los Qing. Pero también hay que contar, porque la historia hay que contarla entera. No se pueden contar solo las virtudes, sino también los problemas que tienen todas las sociedades
organizadas más o menos. En el norte, en California, hubo una acentuada resistencia indígena a la evangelización y a la aculturación llevada a cabo por los franciscanos de Fray Junípero Serra, caracterizada por fugas masivas, caracterizada por el rechazo de la monogamia, caracterizada por la crítica a los castigos corporales y que dieron lugar a muy diversas revueltas. Las revueltas de San Diego de 1775 con la muerte de Fray Luis Jaime, las sublevaciones, la gran sublevación de los Yumas de Río Colorado en el año 1781, que terminó con las misiones arrasadas, con los misioneros fracasados y con la clausura de la ruta entre Arizona y California durante 80 años, ya durante el periodo estadounidense. En otros territorios tenemos que hablar de otras sublevaciones importantes, como por ejemplo la sublevación de los Pimas y los Yaquis en Sonora en el año 1740 en Sowon. O sea, hay un número importante de sublevaciones indígenas disconformes sobre todo con el proceso de aculturación, el proceso de evangelización y sobre todo con los incrementos en algunas materias económicas, sobre todo materias fiscales, como el incremento de las mitas, el incremento de los estancos, el incremento de las ventas forzosas de mercancías castellanas, etcétera. Y esto pues se tradujo también en otra serie de insurrecciones que hizo que la América del Sur fuera testigo de muchísimas sublevaciones a partir del año 1765 y hasta 1795, es decir, esencialmente durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Así, tenemos la revuelta de los estancos del tabaco en Quito en el año 1765, la gran revuelta de Tupac Amaru en el año 1781, la mayor de todas, la más importante, la revuelta de los comuneros del Socorro, que puso a 20.000 indios sublevados cercando Santa Fe de Bogotá entre 1780 y 1781. La revuelta de Tupac Katari, que puso también a otros 20.000 indígenas sublevados cercando la ciudad de La Paz. La revuelta de Damaso Katari en la ciudad de La Plata. La revuelta de José Quiroga en la ciudad de Jujuy. Es decir, todo un cúmulo de revueltas que ha hablado de la coyuntura revolucionaria, aunque fueron más bien rebeliones que un movimiento propiamente revolucionario en el sur de la América Española, en el reinado de Carlos III. En total murieron, por los distintos enfrentamientos, murieron aproximadamente unos 100.000 indígenas. Se puede hablar, por lo tanto, de una revuelta general que afectó esencialmente al Incario, aunque no únicamente. Así, de esa manera, tenemos, ¿no?, pues que estas rebeliones, ¿no?, pues proclamaron el retorno del Inca, reclamaron ayudas milagrosas como de los arcángeles arcabuceros e intentaron de nuevo volver a las creencias primitivas de los indígenas del Incario, como fue el paraíso de los pájaros parlantes, etcétera, que aparecen como elementos sobrenaturales que aprueban la revuelta. Para terminar, hay muchas revueltas pequeñas o de menos entidad entre los esclavos negros. Hay muchos y tenemos muchas noticias y se amplían además con las nuevas investigaciones de las revueltas negras en quilombos y en palenques, pero sobre todo hay una revuelta negra por antonomasia, es la revuelta de los negros de Coro en Venezuela. Aquí está acaudillada por José Leonardo Chirino, que es uno de los héroes nacionales de Venezuela. Las reivindicaciones toman sus raíces en la República Francesa, tratan de la abolición de la esclavitud, de la abolición de los tributos, también incrementados, pero también termina trágicamente para los revoltosos, ya que José Chirino y parte de sus caudillos, sus partidarios,
sufrieron la pena de horca y el descuartizamiento, hasta tal punto que hoy el escudo de Korn todavía incorpora, sin que se haya borrado, 3 cabezas negras degolladas y sangrantes en el mismo. En fin, que la historia es así, la historia normalmente de cada país está formado por luces y sombras, y en ese sentido parece, ¿no?, que no podía ser de otra forma lo ocurrido en la América española en el siglo XVIII. A partir de aquí ya podemos discutir, ¿no?, pues esos pros y contras, estas luces y sombras, en un momento que en general ha sido juzgado como muy favorable dentro de la presencia española en América. Muchas gracias. He terminado. Bueno, ahora les voy a presentar a Alfonso Borrego, que es estadounidense. Bueno, hay que recordar luego porque parece que los hispanos solamente son de México para abajo. De México para arriba también hay hispanos. Él es historiador y, como los he contado antes, es descendiente del líder apache Jerónimo, que hay que recordar que luchó contra mexicanos y contra estadounidenses, no contra españoles, que ya nos habíamos ido, porque nosotros tenemos la culpa de todo, pues también del apresamiento del bisabuelo de Alfonso. Gracias. Buenas tardes y gracias a Javier, por ahí lo vi ahorita, por la invitación, y gracias a Carlos por decir casi todo lo que iba a decir yo. No te creas. Pero me quitó bastante tiempo que puedo decir otras cosas y ya no tengo que decirlo todo. Estamos muy similares en la historia de Venezuela y de Estados Unidos. Yo vengo de un pueblo muy pequeño que se llama San Elizario, Texas. Ese pueblo fue paraíso. Todavía no es de vuelta, pero muy, muy cerca. Fue México y fue España y fue ahora es Estados Unidos. Fue República de Texas también, que fue país a un tiempo, porque estamos en el mero Río Grande. El Río Grande en esa época se llamaba el Río Bravo. Se me hace que los españoles y los mexicanos lo nombraron el Río Bravo. Ese pueblo para mí me metió en esta historia. Yo soy mestizo. Me metió en esta historia porque en estas pláticas, en este tema, porque allí en San Elizario, en 1598, pasó un español. Bueno, no era español, era criollo, porque él nació en Pánuco, que ahora es Zacatecas, México. Bueno, todavía es Pánuco, pero ya se lo comió. Don Juan de Oñate. Don Juan de Oñate es el hombre más odiado, ¿así se dice? Odiado. Sí, en nuestra área, que nadie, porque la historia es que él cortó el pie de todos los guerreros de los Acoma. Y ellos, los Acoma, un tribu indio en Nuevo México hoy. Y esa era la historia, que él cortó el pie de todos los guerreros arriba de 25 años en Acoma. Y pues es algo poco grave, una atrocidad que nos enseñaron desde pequeño. Así como dijo Carlos, yo siempre comienzo de mi historia, porque esta es una historia personal. Mi historia la comienzo como yo cuando era niño, mucho más joven que tú. No te creas. En los 60s, yendo a la escuela en Estados Unidos, cuando hablábamos español, porque yo aprendí español desde niño, a la misma vez inglés y español. Mi familia habla español, menos mi hija, que ahora quiere aprender. Pero
en la escuela, cuando hablábamos español, venían con una vara y nos pegaban porque no podíamos hablar español. No podías hablar español. No querían que hablaras español, porque el lenguaje, la lengua era inglés. Pues de todos hablábamos español. Muchas varías, muchas marcas, todavía las tengo. No te... pero así era. Y nos fueron enseñando la historia de los españoles. Y esa uno aprende. Y yo creo por eso no para darle una salida a la presidenta de México o López Obrador. Por eso yo creo dicen cosas como las que dicen, que no es importante decirlas. Todos saben. Por esto, porque México, yo estoy en la mera frontera, antes éramos México, y viven igual, vivimos la misma historia, muy similar, de más diferentes gobiernos. La historia es que los españoles son los peores de los peores. Y eso me comenzó a quemar por años de la historia del español. Vinieron, se robaron todo y mataron a todos los indios. Yo me la creí. En ese momento yo ni sabía que era indio. Yo pensaba que era mexicano, americano, no sabía. Es que en nuestra área, así igual similar a lo que dijo Carlos, en toda nuestra área, que es el sur, Estados Unidos, Nuevo México, también yo creo en Arizona, yo creo también en California, andan perdidos todos, andan perdidos. No saben quién son, no quieren saber de dónde vinieron y andan perdidos. En Nuevo México hablas con gente, ¿de dónde eres tú? Yo soy de... No quieren decir que son mexicanos, porque en Estados Unidos un mexicano es baja clase. No quieren decir como yo que soy indígena, porque es abajo del mexicano. Nadie quiere decir nada tan así. Pues una señora me dijo hace un mes, me dice, es que yo soy de España. Me sorprendió que dijo. Y le dije, ¿de la Nueva España o de la península? Y digo, no, yo de la península. Mi familia vino con don Juan de Oñate en la expedición al norte. Ah, sí. Ah, qué bien, le dije. Pero don Juan de Oñate es criollo, nació en Nueva España. ¿De dónde eres? Ya no sabía, se perdió. Y no quieren decir, no quieren tomar, ¿cómo se dice esa palabra? No quieren tomar posesión de algo porque todo es malo, porque los españoles son los peores de los peores. Esa leyenda negra, que lo malo es, lo peor de eso es que los españoles se la creyeron. Eso es lo peor. Yo creo por eso venimos nosotros aquí a decirles la verdad. Gracias. Y en México, por eso hay Obrador y que dicen cosas así, porque todavía están perdidos. Yo voy al antiguo colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México a dar pláticas de estas. Y va gente, y después es el primer colegio que hicieron los españoles en México, el primer colegio en México, en la Ciudad de México. Y la gente después se hablan, se suben y me dicen, gracias por decirme de dónde vengo, porque yo les digo, si no saben de dónde vienen, a dónde van, ni quiénes son. Y yo fácil puedo decir que soy mestizo. Lo malo de los españoles era cuando fueron para allá, iban bien mestizados, y ahora tengo muchas sangres de todos tipos. Y así están todos allá, igual. Y no saben. Yo trabajo con un doctor en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México, que ellos mantienen el patrimonio de México.
que es mucho. Y me negaba todo el tiempo. No, Alfonso. Allá me dicen no, dicen, pero ¿cómo puedes decir que los españoles esto y lo bonito? ¿Cómo puedes decir si sabes bien que mataron a los indios? Le dije, ¿estás hablando con un indio? ¿Cómo que mataron a los indios? Y yo conozco muchos. Y ahí fue en donde me agarré a investigar, a hacer una prueba para mí mismo de por qué seguían diciéndome que las atrocidades que hicieron los españoles, las atrocidades con los indígenas, las atrocidades. Me fui yo soy Chiricahua Apache. Yo creo porque por eso no vino Shaw. Y yo dije, primero fui con mayores del tribu, que quedamos muchos. A nosotros, los anglosajones, que ya no quieren que diga inglés. Bueno, los ingleses acabaron casi con todos nosotros. A nosotros nos acabaron porque nosotros no nos dejamos. No tenemos reserva, no tenemos nada, porque nosotros peleamos hasta el fin. Y como dice Carlos, peleamos nosotros con los mexicanos. Ya no estaban los españoles. Bueno, son los que quedaron, todos nosotros. Con los mexicanos que eran españoles, que todavía no se la aprenden. A mí les digo, un día ustedes, antes, el 15 de septiembre, estaban viendo los toros y bailando flamenco y todo, muy bonito. Y el 16, somos mexicanos, la misma gente. Digo, son españoles. Sí, mestizados muchos como yo. Pero yo fui con unos mayores del tribu y les pregunté, oye, ¿qué atrocidades nos hicieron los españoles a nosotros? Oh. Es todo. Fui con los mezcaleros, también Apache. ¿Qué atrocidades? Eran dos. ¿Qué atrocidades nos hicieron los españoles? Oh. Nada. Sí, hablaban de cosas pequeñas. Sí, mataron a mi primo, un hermano. ¿Y por qué? No, se robó unos caballos y se los comieron. Ah, bueno. No, atrocidades. Yo quiero cuerpos, así como los Acoma. Cortaron el pie. Yo quiero algo grande. Este es en Nuevo México, ¿eh? Mi familia viene de Morenci, Arizona. Fui con los Jicaría. No, que nos cobraban muchos impuestos, sí. No, atrocidad, pero no quiero cuerpos. Fui con 8 pueblos. Hay apaches que somos nómadas y los pueblos que tienen pueblos. Así les pusieron los españoles, los pueblos. Porque es que piensan que cuando fueron al área de nosotros, que gente piensa hoy con los ojos de hoy y no con los ojos de entonces. Y piensa Oñate llegando allí, no sabe la lengua, no sabe nada, no sabe ni qué le va a pasar, no sabe si lo van a matar, no sabe nada. Piensa exactamente cómo estaba ese momento. Cuando llega Oñate, Oñate traía 539 personas en su expedición. Esa no fue la primera expedición de grande cantidad que subió al norte. Es que traían un mito que es que había 7 ciudades de oro en el norte de Nuevo México. Y pues hay que ir. Oñate, muy rica la familia. Y el rey le dio la cédula, no a él, sino que se le dio a otro fulano, se llamaba Espejo que fuera, pero él se murió. Y el virrey Carlos, algo con una V de vaca, de animal. Y él lo consiguió a Oñate, su amigo, que tenía dinero, porque esa es una cosa que nadie habla de las expediciones. En 1595, cuando comenzó la expedición,
España no tenía dinero, bueno, el reinato no tenía dinero para una expedición al norte a 7 ciudades de oro. Oñate tuvo que pagar por toda la expedición. Él pagó de su dinero. Y toda la gente que fue. Hasta los soldados tuvo que pagarle él. Eran 120 soldados. 120. Ahí van. Suben hasta allá. Y yo fui a 8 pueblos. Llegué a Acoma. Tuve que ir a Acoma porque Acoma era una atrocidad para mí. Me senté con 2 mayores, vinieron con sus mujeres, se sentaron atrás de ellos como es normal. Y les pregunté, no les pregunté qué atrocidades porque yo ya sabía. Yo le pregunté, oye, ¿y por qué les cortaron el pie? Y me dice, mataron a 8,000 de mi gente. Yo casi le dije, time out, así se dice aquí también. Mejor no digas nada porque ustedes no sirven para pelear. ¿Cuántos soldados tenía Oñate? 120. Shh. Ustedes no digan nada. Mataron a 8,000 con 120. A puras piedras les pudieran dar. Porque otro mito que todo el tiempo miras, un arco con una flecha a nosotros. No me lo traje porque no quería que corrieran todos. Pero ese es un mito. No había arco hasta que no llegan los españoles. ¿Por qué? Porque trajeron el burro y la mula, que el único animal que tiene un tendón bastante largo va a ser la liga. Pero todo el tiempo los ponen los aztecas con arcos. No, tenían una, ¿cómo le decían? Una sword con una piedra atrás. ¿Cómo? Catapulta. No. Ese lo agarrabas así con la piedra y lo tirabas y la piedra lo soltaba y daba otro. Una onda. Algo así. Ya se me olvidó, ya estoy muy viejo. Se me olvida todo. Es lo que teníamos. Ahorita me acuerdo en 5 minutos como mi mamá. Pero no había eso. Solo le pregunté, oye, ¿cuántos? Dijo, 8,000. Y le dije, y cuando le digo pero, me dice, y se llevaron 300 de nuestras mujeres como esclavas a México, a la Ciudad de México. Pero ¿cómo las llevarían? ¿Quién las llevó en amarradas y 1,400 millas? De allí, nunca había ido ese indio. Cosas que no tienen sentido, es lo que me están diciendo. Y le dije yo, medio rudamente, lo bueno que todavía estoy aquí para decirles, le dije yo, no, ¿por qué? ¿Por qué les cortaron el pie? ¿Que no sabían bailar o qué? Se para el más mayor y ni me ve, se sale enojado. Y lo separa el otro y me dice, oye, ¿no quieres comprar unos tapetes? Porque hacen unos tapetes maravillosos, mi gente. Bueno, la mía no, porque no. Y le dije, ¿uno de esos tapetes? Me dice, sí. ¿Esos tapetes que hicieron con el telar que les dejaron los españoles? Se sale enojado también. Sí, lo salen las 2 mujeres. Y ellas tienen que andar como las chinas. ¿Sabes que andan así, arrastrando los pies? Cuando las indias andan enfrente de un hombre, tienen que andar así. Ahí van. Y le digo, oiga, en español, oiga, ¿no sabe a cuántos guerreros les cortaron el pie? Y se para la primera y me dice, creo eran 9. Y la de atrás le jala así por atrás, le dice, creo eran 2. Yo nomás ahí lo dejo. Ustedes piensan lo que piensen. Pero yo me levanté y me fui. Con eso tenemos que vivir. Nosotros hablamos puro oral, no hay nada escrito. No hay nada. Yo tengo 14 textos de mi familia. Yo digo que son como 300 años viejos. No teníamos letra, pero un gringo entrevistó a un familiar, era mujer, porque de lo que habló
Era puras cosas que hablan mujeres. Del novio, no, pero los tengo porque él escribió lo que estaba oyendo, que estaba diciendo ella, en nuestra lengua. Lo estaba escribiendo. Yo se lo llevé a mi gente, le dije, hey, y ya salieron unos textos maravillosos. Pues tenemos un festival en México, cada año es el Festival del Sol. Yo soy católico, pero sí voy. Y ha presentado uno de los textos de esos. Ya quieren que... Lo malo que lo tienen en octubre, ahorita, este fin de semana, es el festival. Ya tengo 4 años que no voy porque estoy acá en España diciendo la verdad. Muchas gracias, Alfonso. Muchísimas gracias. Sí. Espérame. Déjales digo lo más maravilloso de don Juan de Oñate. Es rápido. Lo más maravilloso de don Juan de Oñate era su esposa. ¿Sí saben quién es o no saben? Nadie. Ni una persona. ¿Sí? Parece que hay una persona. Lo más maravilloso de Oñate era su esposa, Isabela. Era la bisnieta de Moctezuma, el emperador de los aztecas. Nos habéis dejado unas preguntas para nuestros invitados. Esta es para el profesor Leáñez y alguien ha escrito: ¿qué le parece que en Madrid existan unas 20 estatuas a libertadores, pero tan pocas a los conquistadores? Bueno, vamos a ver, es que el tema de la leyenda negra impregna tanto Hispanoamérica como España. España se considera victimaria y nosotros nos consideramos víctimas. Entonces operan emociones como el resentimiento y la vergüenza, ¿no? Si yo tengo vergüenza, bien puedo yo montar 100 estatuas de Bolívar. ¿Qué digo yo? 20, 100. Porque en definitiva, yo pienso que lo que impera entre los españoles, no los que yo conozco, que evidentemente están en este tema y son estudiosos, etcétera, pero la sensación es que aquello fue un tremendo abuso, por decir lo mínimo, ¿no? Y bueno, cuando uno viene siendo de allá y le dicen, mira, no, fue la fundación de una nueva civilización, fue la fundación de un hecho mestizo inédito, fue la transferencia de tecnología más increíble que haya ocurrido. Fueron gente, misioneros, marinos, conquistadores, que tenían un combustible espiritual y moral como no se ha vuelto a fabricar. Es decir, cuando uno se asoma a la obra hecha por los españoles en América, por nuestros ancestros españoles en América, en el siglo XVI, ¿cómo hacían? Pero tenían cohetes, tenían internet, tenían mecánica cuántica, o sea, física cuántica, ya la dominaban. Es impresionante. Y todo eso porque ellos estaban dentro de un orden que movía para mí 3 coordenadas: trascendencia, pertenencia y la libertad posible en el seno de una comunidad. Esas 3 palabras, para mí mágicas, generaron un orden muy potente, porque uno de los problemas de la llamada independencia en Hispanoamérica es que los llamados libertadores no tenían nada listo. No tenían nada listo. Es decir, no tenían un esquema que iba a suplantar a la corona. Eso no lo tenían listo. Entonces tomaron las ideas de la época acríticamente, no trataron realmente de adaptarlas. Y bueno, de allí el sobresalto institucional en que vivimos sin parar todos los países hispanoamericanos. Pues que yo como hispanoamericano digo, oye, la verdad es que somos bastante subdesarrollados, tenemos bastante atraso, pero eso no es por España. Eso es porque la ruptura con España generó un desquiciamiento antropológico y político de tal magnitud que no nos hemos recuperado, como dice Alfonso. Es decir, vive España y ahora somos república.
Es decir, y república además ultra fragmentada, porque si ustedes me dicen, bueno, era inevitable que las nuevas ideas generaran otro tipo de entidad política y una separación. Sí, pero la ultrafragmentación, porque Brasil no se ultrafragmenta, ¿por qué nosotros nos ultrafragmentamos? Es decir, también entra una geopolítica mundial en la cual se trataba de que Inglaterra quería ponerse a la cabeza de Occidente y quería asegurarse plenamente de que nosotros no íbamos más nunca a levantar cabeza. Eso se hace inoculando las ideas que nos han inoculado y en lo político haciendo que lo que era uno en América ahora son 20 países que son, como yo digo, canoas que en el proceloso mar de la globalización, si no reconstruyen un galeón, pues sencillamente van a naufragar. Yo estoy absolutamente convencido que en los próximos decenios, la continuidad histórico-cultural de Hispanoamérica se decidirá. Nosotros tenemos que decidir si vamos a los centrípetos o si vamos a los centrífugos. Y si vamos a los centrífugos, sencillamente desapareceremos. Porque tenemos una cantidad de materias primas, una cantidad de cuestiones que necesitan ser insertas en un marco en donde los dominantes quieren que no tengamos soberanía en Hispanoamérica. La lucha de nosotros es, después de salir del gran león español, entrar en una dimensión de soberanía real sobre nuestras coordenadas histórico-culturales, cosas que no hemos hecho. Para el profesor Martínez Shaw le han dejado esta pregunta. Todas las colonizaciones tienen parte positiva y parte negativa. ¿Por qué la hispana ha vencido la negativa? Pues ahí se queda en el aire la pregunta, porque no lo está escuchando. Hay preguntas también para el profesor Borrego. A mí una vez me contó, una vez le entrevisté para mi periódico, no sé si se acuerda, porque él concede muchas entrevistas y da muchas conferencias, pero a mí lo que me llamó la atención de lo que me contó es el final de un jefe apache en manos de los anglos o de los ingleses o de los norteamericanos. Yo creo que es una historia que merece la pena y que el profesor Borrego nos cuente cómo acabó su bisabuelo. No lo conocí, pero he oído mucho, pero sí les puedo decir más de el tramo que seguimos nuestra gente después de que al fin capturaron a Jerónimo. Andaban atrás de él. Él lo capturaron, se escapó. Cuando se escapó, se fue a la Sierra Azul, que está abajo, entre medio de México y hoy en día, va entre medio de México y Estados Unidos en Arizona. Y él estuvo en las sierras con como 35 personas que se llevó con él por más de 35 años. Bajaron al lado mexicano porque lo miraban más seguro y robaban de los pueblos cercas allí, que eran Janos, Casas Grandes, los pueblos ahora, Janos, Casas Grandes y otros pueblitos, Buenaventura, que están ahí cercas. Y actualmente en una de las entradas fueron 2 hijos y la mamá, abuela y esposa fueron con él y quedaron cerca de un río ahí cerca de Janos, y actualmente el ejército mexicano vino y los mató. Mientras que ellos estaban en el pueblo, regresaron ahí y las hallaron, con otros también. Y era muy fuerte para él. Él se quedó en la sierra más tiempo sin bajar al lado mexicano. Tuvo ese problema y todo el tiempo mandaban gente queriendo a ver si lo podían bajar, a ver
cómo lo agarraban. Iban para arriba de la sierra y pues, no conocían. So, al fin lo capturaron y se lo llevaron primero a Oklahoma. En Oklahoma hay como 29 reservas en el estado de Oklahoma, porque ahí fue donde los americanos metieron a todos los indios que capturaron y que les ayudaron a superar el este de Estados Unidos. Y ahí hay muchos, y ahí se llevaron a Jerónimo y se me hace que capturaron al fin como otras 14, 15 personas. Y mujeres, muchas mujeres, yo creo de ahí salí yo. Y se los llevaron a todos a Florida para separar lo más que podían, porque dicen, si estos se juntan de nuevo, va a haber problemas con ellos. Nosotros éramos los peores. Y pues allá pues, aprendió inglés, claro, bien, y hasta lo llevaron a, no me acuerdo si era, se me hace que era Roosevelt, el presidente, cuando se llevó a varios jefes que se los llevaron a Washington. Él en su inauguración, el presidente los llevaba a caballos, se me hace que eran 5 en caballo con su headdress que él no usaba de ese tipo, pero se puso algo más similar a lo que usaban nosotros, pero los llevaba enfrente como trofeos de su presidencia y en un desfile en Washington. So, así le bajaron, para mí le bajaron su dignidad, y hay muchas historias que escribió según mientras que estaba preso, y pues yo creo era más para sobrevivir lo que dijo, pero pues los americanos lo usan para cosas negativas de nosotros, pero eso es lo que pasó. Al fin murió y está enterrado en Oklahoma. En Oklahoma están muchos. Los que no pudieron matar fueron los que estaban en Nuevo México, y ese era gracias a los españoles. Y la razón es, si tengo un minuto para decirlo, cuando los americanos vienen barriendo con todos, porque desde Plymouth Rock los americanos mataron a casi todos los indios desde allí hasta Nuevo México, o los iban echando. Hay la Trail of Tears, que hablan mucho de él en el norte, pero cuando llegan a Nuevo México, viene, y lo ven en la película de Hispanoamérica, que digo, yo no la he visto, pero yo sé que yo digo ahí, toco la trompeta como a los americanos, que quiere, y le digo a la gente americana, oye, ¿qué quiere decir eso? Y me dicen, pues atacar. Sí, pues ¿atacar a quién? Pues, atacar a nosotros, a los indígenas. Eso es lo que era, matarnos. Y ahí vienen pasando todo el este de Estados Unidos, llegan a Nuevo México y paran porque se encuentran un chiricahua apache arriba de un caballo a pelo con un rifle. ¿Y qué dice el gringo? ¿Quién fregados les dio rifles y caballos? Gracias, Oñate. Esa es la verdad.